Isabel es una mujer que ha construido una vida aparentemente perfecta. Vive rodeada de lujos, posee una gran mansión y es respetada en su círculo social. Su vida parece estar llena de éxitos y estabilidad, pero pocos saben el secreto que guarda en el corazón, un secreto que la ha atormentado por más de 2 décadas. Es un secreto que comenzó con una decisión dolorosa, una decisión que en su momento creyó era lo mejor para proteger a la persona que más amaba, su hija. Hace 20 años, la vida de Isabel era muy diferente. Era una joven madre atrapada en una situación insostenible, rodeada de conflictos y dificultades financieras que amenazaban su bienestar y el de su pequeña hija. Atrapada en un matrimonio lleno de tensiones y carencias, Isabel se encontraba en una encrucijada. Sabía que, en esas circunstancias, no podía ofrecerle a su hija la estabilidad ni la seguridad que merecía. Entonces, un día, convencida de que su amor y sacrificio la protegerían, tomó la decisión más desgarradora de su vida: dejar a su hija al cuidado de otra familia, con la esperanza de que ella pudiera crecer en paz, sin las sombras de un hogar en conflicto. Los años pasaron, y la vida de Isabel dio un giro inesperado. Se casó nuevamente con un hombre exitoso y su situación económica mejoró notablemente. Con el tiempo, llegó a amasar una considerable fortuna, algo que jamás habría imaginado en los años de su juventud. La vida que construyó le ofrecía todo lo que alguna vez anheló en términos materiales: una mansión llena de objetos de lujo, viajes por el mundo y un lugar privilegiado en la sociedad. Sin embargo, Isabel nunca dejó de pensar en su hija. Cada noche, en la soledad de su enorme casa, su mente viajaba a esos años de angustia y desesperación, y a la decisión que la separó de su hija. Recordaba el rostro de aquella niña que apenas comprendía el mundo, y se preguntaba si habría crecido feliz, si había tenido una vida mejor, si algún día la había perdonado. Aunque tenía la certeza de que actuó con amor, los recuerdos la atormentaban. Imaginaba cómo sería hoy su hija, qué estaría haciendo, y sobre todo, si alguna vez habría pensado en buscarla. Ese vacío la perseguía constantemente, y aunque nadie lo sabía, Isabel sentía que su vida de éxito era solo una fachada para ocultar la culpa que llevaba dentro. Un día, mientras revisaba la correspondencia como de costumbre, recibió una llamada que la dejó sin aliento. Al otro lado de la línea, una voz familiar, la de una vieja amiga de juventud que sabía de su historia, le compartió una noticia impactante. Con un tono pausado y serio, su amiga le reveló algo que Isabel nunca hubiera imaginado. Su hija, aquella niña que dejó atrás hace tantos años, no solo no había tenido una vida fácil, sino que estaba viviendo en condiciones terriblemente difíciles. La situación de su hija distaba mucho de ser la vida segura y feliz que Isabel siempre imaginó para ella. La realidad la golpeaba como una tormenta de emociones que jamás anticipó. El dolor y la culpa la abrumaron. Isabel, quien siempre había creído que su sacrificio era por el bien de su hija, ahora se daba cuenta de que sus decisiones podrían haberle causado una vida de sufrimiento. La fortaleza y el control que la caracterizaban se desmoronaron en cuestión de segundos, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía enmendar las consecuencias de su pasado. Decidida y sin pensarlo 2 veces, Isabel decidió reencontrarse con su hija. Sabía que el camino no sería fácil y que probablemente habría resentimiento, dolor y preguntas difíciles. Pero estaba dispuesta a todo. Con el corazón lleno de una mezcla de temor y esperanza, se preparó para ese encuentro. No sabía si su hija la recibiría o si siquiera la reconocería, pero entendía que ese era el único camino para enmendar el dolor que ambas habían vivido. Así, Isabel emprendió un viaje no solo hacia el reencuentro con su hija, sino también hacia la redención de sus propios errores. Isabel avanza hacia el edificio con pasos titubeantes, y aunque intenta mantener la compostura, cada detalle del barrio le asesta un golpe directo al corazón. Es un lugar humilde, marcado por los estragos del tiempo, donde las paredes están cubiertas de grafitis y las plantas marchitas se asoman desde las ventanas rotas. Observa a las personas en la calle, trabajadores exhaustos, madres que cargan a sus hijos y ancianos con miradas perdidas. Isabel se da cuenta de que esta es la realidad que su hija ha vivido. Se siente una intrusa, alguien que llega desde otro mundo al que no pertenece y al que, por su propia decisión, su hija quedó confinada. Finalmente,
Alcanza la puerta del edificio, y las escaleras que llevan al apartamento son aún peores de lo que imaginaba. Viejas, irregulares, con marcas de desgaste que parecen reflejar los años de esfuerzos de quienes la suben día tras día. Cada paso que da hacia el hogar de su hija se siente más pesado. Por primera vez, Isabel se pregunta si su llegada no es otra forma de abrir heridas que ella misma dejó hace tanto tiempo. Sin embargo, la culpa y el dolor la empujan hacia adelante. Sabe que ha llegado demasiado lejos para retroceder. Frente a la puerta del apartamento de su hija, Isabel se detiene. Sus manos tiemblan mientras las extiende hacia la madera desgastada, sin atreverse a tocarla. Por un momento, siente una avalancha de recuerdos de aquel día fatídico en que, joven e inexperta, dejó a su hija. El peso de su pasado recae sobre ella como una losa, pero finalmente, con un golpe suave, hace saber su presencia. La espera se siente eterna. Isabel apenas respira, preguntándose si su hija querrá verla o si, al abrir la puerta, simplemente la mirará con el desprecio que siente haber merecido durante tantos años. Finalmente, escucha pasos que se acercan desde el otro lado, y lentamente, la puerta se abre. La mujer que aparece frente a ella es su hija, pero no aquella niña que dejó atrás. Es alguien que ha crecido en un entorno de desafíos. Su hija la observa con una mirada mezcla de curiosidad, desconfianza y algo de incredulidad, como si tratara de comprender qué significa la presencia de esta mujer en su hogar. Isabel observa a su hija de pies a cabeza, sin poder disimular el impacto que le produce verla. Los rasgos son los mismos, pero endurecidos. Aquellos ojos grandes y profundos aún están ahí, aunque ahora enmarcados por ojeras y un cansancio evidente. Isabel, consumida por la culpa, no logra sostener la mirada de su hija por mucho tiempo. Nota cómo su hija ha tenido que sobrevivir sola, cómo el tiempo y la vida han moldeado su expresión en una mezcla de fortaleza y resentimiento. En ese instante, Isabel siente una punzada de dolor en el pecho y un sentimiento de vergüenza que la hace querer desaparecer. Cada rasgo, cada gesto de su hija parece hablarle de una historia que se escribió sin ella, de los sacrificios que enfrentó sin tener a su madre cerca. Sin palabras, la joven se hace a un lado y le permite entrar. Isabel se adentra en el hogar y lo que ve la deja sin aliento. El apartamento es pequeño y apenas amueblado, con paredes descascaradas y muebles antiguos que claramente han visto mejores días. Las ventanas dejan pasar apenas un poco de luz, creando un ambiente oscuro y frío. Isabel recorre el espacio con la mirada, dándose cuenta de que cada rincón, cada objeto, le habla de una vida de privaciones y sacrificios. Se fija en los detalles: una mesa vieja con una pata rota sostenida por un libro, una manta remendada cuidadosamente colocada sobre un sofá gastado, una estufa de gas oxidada en la pequeña cocina. En la esquina, Isabel observa una fotografía de una niña enmarcada en un portarretratos desgastado. El retrato está claramente cuidado, y su visión le confirma que, a pesar de los años, su hija jamás la ha olvidado. Isabel siente que las lágrimas brotan sin control. Se da cuenta de que, mientras ella vivía rodeada de comodidades, su hija luchaba cada día para salir adelante en este lugar. La escena le golpea como un recordatorio de la vida que su hija ha llevado, de las oportunidades perdidas y de las promesas rotas. Al ver todo esto, Isabel siente que cada rincón del pequeño apartamento le grita el precio de su ausencia. Finalmente, Isabel alza la vista y se encuentra con la mirada de su hija. En esos ojos, ve una mezcla de emociones imposibles de descifrar por completo. Hay resentimiento, pero también una pequeña chispa de algo más profundo, una huella de amor enterrado bajo años de dolor. La tensión en el aire se hace casi palpable, como si ambas comprendieran el peso de este momento y todo lo que significa para cada una. Isabel intenta hablar, pero se da cuenta de que las palabras no serán suficientes para explicar lo que ha venido a hacer aquí. En su lugar, toma una decisión silenciosa. Sabe que no puede borrar el pasado, pero en este momento se compromete, desde lo más profundo de su corazón, a hacer todo lo que esté en su poder para ganar la confianza y el cariño de su hija. Isabel siente que, aunque este camino hacia la redención será largo y quizás doloroso, está dispuesta a recorrerlo, paso a paso, para poder finalmente darle a su hija el amor y la estabilidad que le negó hace tanto tiempo. Esa noche,
Isabel se despierta antes del amanecer, incapaz de dormir. La mansión, envuelta en la penumbra de la madrugada, se siente más solitaria que nunca. Ella se levanta y camina lentamente hasta una amplia ventana que da al jardín cuidadosamente diseñado, donde cada flor y cada arbusto han sido elegidos con precisión. Observa el paisaje sin realmente verlo, porque en su mente solo están las imágenes de la vida de su hija y las emociones intensas de su reencuentro. Todo lo que vio en ese apartamento, cada gesto contenido, cada rincón humilde, parece grabado en su memoria como una especie de tormento. Isabel respira hondo, apoyando la frente en el vidrio frío. Es el primer momento de calma en días, y en ese silencio, le vienen a la mente recuerdos que había mantenido enterrados por años. La Isabel joven, aquella que apenas lograba mantenerse a flote entre trabajos inestables, la que se sintió incapaz de sostener una vida para las dos, en un momento de desesperación, decidió renunciar a ser madre para perseguir una seguridad que, con el tiempo, resultó ser una cárcel de culpa. Comienza a caminar por la casa, despacio, como si viera esos espacios por primera vez. Se encuentra frente a sus propias pertenencias, obras de arte costosas, tapetes importados, muebles de diseñador, y de pronto, todo le parece un escaparate vacío, una fachada cuidadosamente construida para esconder una verdad que nunca se atrevió a enfrentar. Cada objeto lujoso le recuerda lo que eligió en lugar de su hija. No hay amor, no hay recuerdos compartidos ni momentos que llenen esos espacios, solo cosas que ha acumulado en un intento desesperado por convencerse de que la vida que eligió tenía sentido. Isabel se sienta en su escritorio, donde tiene una colección de fotografías cuidadosamente enmarcadas que muestran sus viajes, sus logros y eventos sociales en los que fue aclamada por sus éxitos. Una por una, observa las imágenes con una sensación de extrañeza. Se pregunta cómo logró construir toda una vida sin realmente habitarla. En cada fotografía, parece que falta algo. Sus sonrisas le parecen vacías, y la opulencia en las imágenes ahora solo le recuerda la distancia entre ella y su hija. En esos recuerdos plasmados en fotos, está ella rodeada de personas a las que alguna vez consideró amigos, celebrando éxitos de los que ahora ni siquiera puede sentirse orgullosa. Son logros que, aunque le trajeron aplausos y respeto social, nunca llenaron el vacío que siempre sintió al llegar a casa. Poco a poco, Isabel cae en la cuenta de lo profundo de su error. Durante años, ha intentado redimir su elección con logros materiales, acumulando riquezas y prestigio como si fueran una compensación por el amor que no dio. Se da cuenta de que había intentado construirse una imagen perfecta, una mujer independiente y exitosa, que logró todo sin necesitar de nadie, pero ahora sabe que esa independencia era solo una máscara para esconder la falta más grande de su vida, el amor y el cuidado de su hija. Sus logros se le presentan ahora como monumentos de una vida incompleta, vacía de lo que realmente importa. En ese momento, Isabel recuerda el pequeño portarretratos que vio en el apartamento de su hija, el único objeto que tenía su fotografía, cuidada y atesorada entre las pocas pertenencias de valor sentimental en la humilde vivienda. Esa imagen, algo desgastada por los años, le habla del amor que su hija aún guardaba por ella, un amor que ha sobrevivido a pesar de su abandono. Isabel comprende que, a pesar de todo, su hija nunca la olvidó, que guardó en su memoria un fragmento de aquella madre que, aunque distante y lejana, había dejado una marca en su corazón. Isabel se siente abrumada por la culpa, pero también por un destello de esperanza. Quizás, y solo quizás, ese pequeño recuerdo signifique que todavía existe una posibilidad de acercarse a ella, de sanar una parte de la herida que dejó abierta. Isabel siente que la vida le está dando una segunda oportunidad, un chance que no pensaba tener jamás. Y ahora, con más determinación que nunca, se promete a sí misma no desaprovecharlo. Este reencuentro le ha mostrado la realidad cruda de su vida y lo que verdaderamente necesita hacer. Respira hondo, sintiendo que cada paso que dé de ahora en adelante tiene que estar dirigido a reparar el daño que ha causado. Por primera vez en años, su corazón, aunque adolorido, se siente vivo. Decidida, Isabel va hacia una libreta y comienza a escribir una lista de cambios, lo que está dispuesta a dejar atrás y las cosas que hará por su hija. Se compromete, en esa madrugada silenciosa, a darle lo que siempre mereció, un apoyo sincero y una madre que esta vez no abandonará.
Con una nueva resolución, Isabel se siente como alguien distinto. La mansión ya no la acoge de la misma manera. Se da cuenta de que no tiene sentido continuar en un lugar que le recuerda una vida basada en ilusiones superficiales. Mira a su alrededor, esta vez sin dolor, sino con la determinación de desprenderse de aquello que una vez creyó importante. En ese instante, comienza a pensar en cómo transformar su fortuna en un recurso que beneficie a su hija, en cómo redirigir su vida hacia un propósito mayor. Porque sabe que el camino será largo, pero está dispuesta a recorrerlo, no solo para encontrar el perdón, sino para descubrir lo que significa, realmente, ser madre. Así, en la oscuridad de la madrugada, Isabel se prepara para el viaje más importante de su vida. Uno de redención, humildad y amor, en el que sabe que nada de lo que tiene importa si no logra recuperar lo que realmente dejó atrás. Pasado un tiempo, Isabel se encuentra de regreso en el modesto vecindario de su hija, pero esta vez sin el auto lujoso ni el brillo de la opulencia que la rodeaba en su primera visita. Viste ropa sencilla y lleva consigo una pequeña bolsa de papel con algunas provisiones que ha preparado ella misma. Cada paso que da hacia el edificio se siente distinto. Ya no camina con el mismo aire de temor y reserva. Esta vez, Isabel está dispuesta a enfrentar el dolor y la incomodidad que aún puedan surgir, porque tiene claro que, si quiere construir algo nuevo, debe hacerlo desde la sinceridad y la humildad. Sube las escaleras de aquel edificio con un nuevo propósito. Cada escalón le recuerda lo que está dejando atrás y lo que ha decidido construir. En cada pared descascarada, en cada rincón empolvado, Isabel ve reflejada la fortaleza de su hija, su capacidad de resistir y mantenerse firme a pesar de las dificultades. Llega a la puerta y al tocar suavemente, su corazón late con la misma intensidad que la primera vez, pero ahora con una mezcla de nervios y determinación. Espera unos instantes, y cuando la puerta se abre, su hija la mira, sorprendida pero con una mirada más suave, una que no esconde tanto dolor como antes. Isabel entra en el apartamento y se percata de algunos pequeños cambios, una mesa nueva y algunos detalles que evidencian los esfuerzos de su hija por mejorar su espacio, por hacer de aquel lugar un hogar a pesar de todo. Isabel siente un nudo en la garganta, y mientras su hija la invita a sentarse, observa los detalles con genuino aprecio y respeto, reconociendo lo que su hija ha logrado sin ayuda, valorando cada pequeño esfuerzo que la vida le ha impuesto. Durante un rato, el silencio acompaña a ambas, pero esta vez no es un silencio incómodo, sino uno que poco a poco se llena de confianza. Isabel, decidida a no apresurar nada, saca de la bolsa una pequeña libreta y se la extiende a su hija. Es un cuaderno sencillo, de hojas amarillas y portada suave. Su hija lo mira, sin comprender del todo, hasta que Isabel le explica con calma que ha pasado las últimas semanas escribiendo una especie de diario, donde ha plasmado todos sus recuerdos, sus errores y los momentos en que pensó en ella a lo largo de los años. La libreta es su intento de abrirle su corazón, de exponer su dolor, sus arrepentimientos y demostrarle cuánto la ha echado de menos. Su hija toma la libreta con un leve titubeo, pero algo en su mirada cambia. Isabel, sin forzar la situación, se levanta con suavidad y le dice que se tomará el tiempo que necesite, que está dispuesta a esperar. Sale del apartamento con una mezcla de esperanza y paz, porque sabe que esta vez ha dado un paso real y sincero, que está construyendo algo desde la base, con un esfuerzo auténtico. Ya en el pasillo, respira profundamente, sintiendo que finalmente está liberándose del peso de tantos años de culpa. Con el paso de los días, Isabel regresa con frecuencia, no siempre para hablar, sino para estar presente en el proceso. A veces la encuentra leyendo la libreta, otras veces simplemente tomando un té en silencio. Poco a poco, van compartiendo detalles pequeños pero importantes, momentos de sus vidas que hasta entonces habían estado separados. Isabel se da cuenta de que ha comenzado a conocer a su hija de una forma nueva, viendo más allá de las heridas y el resentimiento, descubriendo en ella a una mujer fuerte, resiliente y llena de un amor que, contra todo pronóstico, aún se mantiene. Un día, mientras están juntas en el pequeño comedor, Isabel saca de su bolso un sobre discreto. Con humildad, le explica a su hija que, aunque su intención no es simplemente comprar su perdón, ha decidido destinar una parte significativa de su fortuna para asegurar que ella no vuelva a pasar necesidades.
Le dice que ese dinero es un respaldo, una muestra de su compromiso de estar presente y de ayudar en lo que pueda, pero también aclara que, si su hija prefiere rechazarlo o guardarlo, lo respetará. Isabel entiende que el perdón y la reconciliación no pueden forzarse con dinero, pero desea brindarle esa opción como un primer paso para su bienestar. Su hija escucha en silencio, observando a Isabel con una mezcla de sorpresa y agradecimiento que apenas alcanza a expresar con palabras. Finalmente, toma la mano de su madre, y en ese gesto, ambas sienten que una brecha invisible se ha reducido. No es un perdón completo, pero es un puente hacia un futuro en el que ambas podrán intentar reconstruir su vínculo, no por obligación, sino por una elección renovada. En el transcurso de los meses, Isabel y su hija continúan acercándose, compartiendo pequeños momentos que van llenando el vacío de tantos años. Isabel entiende que el perdón total aún está lejos, que llevará tiempo sanar cada herida, pero también sabe que, por primera vez, ha encontrado un propósito real. Aquella lujosa mansión que una vez consideró su refugio ha sido vendida, y el dinero que alguna vez acumuló para sentirse segura ahora se usa para algo mucho más importante: la oportunidad de redimirse y ofrecerle a su hija una vida en la que, al fin, pueda sentirse cuidada. Si esta historia te conmovió, no olvides compartirla con alguien especial. Quizás ellos también necesiten recordar que siempre hay tiempo para un nuevo comienzo. Y si estás listo para dar ese primer paso en tu propia historia, deja un comentario y cuéntanos. Nos encantaría leerlo. Suscríbete, y no olvides darle me gusta para más historias que nos inspiran a ser mejores cada día.